Faltan músicos, faltan algunos. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 2, a partir del versículo 8. Capítulo 2, a partir del versículo 8. Amén. Dice su palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre Santo, le damos gracias en el nombre de Jesús por su palabra santa que tiene poder. Gracias por Jesucristo, por la obra completa que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias por haberlo enviado, Señor. Gracias porque Él resucitó venciendo a la muerte y al pecado. Y gracias porque Él intercede a su diestra, Señor, por nosotros. Y en esta mañana rogamos que esta intercesión, Señor, pueda hacer efecto en nuestros corazones para que podamos interpretar su palabra, honrarla y obedecerla. Señor, para esto rogamos por la asistencia de su Espíritu Santo que mora, Señor, en su pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Este tema de esta mañana realmente me trajo mucho temor de decir algo indebido que sume cada vez más a desviarnos de lo que realmente Dios quiere con cada uno de sus hijos. Y sinceramente hoy no nos va a alcanzar el tiempo. Y es una manera de poder llamarnos la atención para poder entender que durante toda nuestra vida vamos a estar llenos de obstáculos que nos van a tratar de desviar del verdadero propósito que tuvo Jesucristo al venir a este mundo. Muchos dirán, bueno, sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, entendemos que Cristo me perdonó, eso está clarísimo, amén. Pero el hecho es que cuando vino el Señor tuvo que enfrentar a los mismos hombres de Dios, habiéndola totalmente cambiado, quienes tenían la responsabilidad de proclamar la palabra del Dios vivo, la palabra del Creador del cielo y la tierra. Lo que habían hecho ellos eran haber pecado contra Dios y haber desviado las enseñanzas de Dios.
Esto nos lleva al pasaje que Jesús mismo decía a los fariseos: ciego, guía de ciegos. Y ahí está el punto en donde los ciegos que van siguiendo, aquellos que guían siendo ciegos, todos van a caer en un barranco. Pero Dios es misericordioso y nos pone a nosotros su palabra que fue hasta hoy preservada. Su palabra que va a juzgarnos en el día que estemos frente a la presencia de Dios. Su palabra la que nos conserva hoy en la santidad de Dios. La que nos hace ver que somos pecadores y que estamos delante de un Dios santo y que cada día tenemos que venir a Él postrándonos en humillación y pedir perdón por cada pecado que nosotros cometemos contra Él. Y una de las causas de nuestros pecados son nuestros pensamientos. Los pensamientos que no adoran a Dios, que son indiferentes a adorar a Dios, y los pensamientos que se van formando por tantas cosas que en estos tiempos están al alcance de nuestra mano. Ahora aquí el apóstol Pablo se encontraba con una de las filosofías más fuertes. Todos los apóstoles luchaban contra el estoicismo. ¿Qué es el estoicismo? Es una filosofía que habla acerca de la autosuficiencia del hombre en sí mismo, de cómo el hombre puede encontrar en sí mismo la solución de entender que los problemas que hay en el mundo pueden solucionarse a través de una autoconvicción o autosuficiencia personal en uno. Y a la vez ir en paralelo a lo que los apóstoles en ese tiempo enseñaban acerca de que Cristo vino a la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados y que perdonó nuestros pecados y que un día vamos a ir al reino de los cielos. Pero esta filosofía, como mucha filosofía, miren, en la época, en la antigua Grecia, una de las filosofías que existía era la que hoy culminó con lo que es la medicina. Usted va a ver los símbolos, si lo ve, lo va a indagar y se va a dar cuenta que esos son los mismos símbolos que utilizaban antiguamente. Y la medicina es un bienestar para todos nosotros. Pero la esencia de las filosofías es confundir al hombre de quién es Cristo, sacarle la exaltación de su deidad, que Dios envió a su Hijo siendo Dios y que Él mismo se despojó a sí mismo para lograr un acto que ningún hombre podía cumplir, porque debía obedecer toda la palabra de Dios, que era la ley, el pacto mosaico, y llegar a esa cruz siendo justo y puro y santo, y morir por causa de nuestros pecados. Esa era la consumación, ese era el inicio del camino para aquellos que iban a creer en aquella obra que Cristo hizo en la cruz. Y para aquellos que antiguamente obedecían la ley y estaban pendientes y prestos al cumplimiento de la palabra de Dios, iban a ser también alcanzados por esta gracia en aquella cruz. Pablo comienza nuestros versículos diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En la versión de la Biblia de las Américas, o en la traducción del griego original, no es la palabra engañe, sino de alguna manera es esclavizar. Es una advertencia muy importante, es una advertencia como el otro día más o menos creo que lo mencioné en un momento, cuando un hijo nuestro es chiquito, él ignora el peligro.
Y donde hay peligro parece un imán. Ahí está. En una silla que se va trepando, en un enchufe, en donde sea, pero ahí está. Y uno como papás, y más como mamá, en el día de hoy que se honra a las mamás, que son los que más pasan tiempo con los hijos y corren detrás de los hijos pendientes a que sus hijos no se lastimen, porque saben que lo van a pasar mal. Lo saben muy bien. Imagínense si a veces por dentro digo, tantas familias que en los barrios de pronto hacen un asfalto nuevo y parece que el asfalto es el patio de la casa de esa cuadra. Y lo peor es que veo chicos. En una oportunidad ahí por mi barrio hay una parte, se ve que se llena mucho de agua y en la vereda es una pendiente. Bueno, hicieron el asfalto y está lleno de autos y yo vengo despacio por ahí, ya no vengo más ahora por ahí. Y los nenes bajando en las zapatillas, los chiquitos. Una mamá se desesperaría en esa situación, porque imagínense lo que pasaría. Y le reta o le grita diciéndole, puede pasar un auto y te pisa. ¿Y qué pasa si lo pisa? Pablo está haciendo una advertencia. Engañar o esclavizar por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es la astucia que el mismo Satanás utilizó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Satanás le dijo a Eva, mitad mentira y mitad verdad. Porque le dijo, van a conocer el bien y el mal como Dios. Y usted ve el capítulo 3 más adelante y es verdad, Dios mismo dice, ahora ellos saben como nosotros el bien y el mal. La sedujo, los sedujo a pecar contra Dios. Y ahí ya no hubo vuelta atrás. Ahí ya la consecuencia fue trágica porque el pastor leyó hoy en Romanos, o de memoria leyó Romanos 3, 27 creo que es, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esto implicó para que toda la humanidad estuviera bajo un acta de juicio. No hay ser humano que no esté bajo esa acta de juicio, condenado a la perdición eterna. Pero vino Cristo y esa acta, como leímos en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ya no hay más no hay más acusación, no hay nada legal que nos acuse para esta perdición, porque Cristo ha muerto por nuestros pecados. Cristo ha resucitado por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y es nuestro gozo porque en nuestra fe pensamos y nos animamos cada vez que venimos o día a día, que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Ahora todo eso es hermoso y maravilloso, pero ocurre que tanto Pablo como el resto de los apóstoles estaban a la defensiva porque era grave ser engañado o esclavizado por medio de las filosofías y huecas sutilezas. Ahora, yo le dije que había una filosofía que es el estoicismo, que habla acerca de la autosuficiencia y que enseña. Por ejemplo, hay una frase que dice, si uno ve las cosas positivas en la vida, si uno piensa en las cosas positivas, va a ver cosas positivas.
Y si uno piensa en las cosas negativas, va a ver cosas negativas, cosas así. Y uno dirá, pero eso lo hace la psicología. La psicología apareció casi unos 2 siglos, ahora en los últimos siglos. No viene de la época de la antigua Grecia. Estas filosofías eran más eficaces, de hecho, hoy se practican. Esta filosofía fue este filósofo que dijo estas palabras. Algunos por ahí lo recordarán un poco porque se mostró a través de una película muy importante, muy conocida, muy galardonada, que muchos hicieron eco de esa película por muchísimos años, que es la del Gladiador. Allí él figuraba el emperador Marco Aurelio. Es el filósofo que habla de esto que le acabé de mencionar, diciendo cómo uno ve las cosas, y de esto se trata la filosofía. Y la filosofía acierta en las cosas, cómo está el ser humano. Y fíjese hoy cómo estamos. Lo mismo estaba en esa época, porque en esa época Roma había invadido Israel, en esa época eran gente esclavizada, eran matados, o sea, había una angustia dentro de las personas. Hoy también. Las personas viven angustiadas y de pronto empiezan con ciertas terapias y empiezan a ver, pero a veces no directamente, no es que uno va a un psicólogo y le habla y tiene varias sesiones en donde luego va recomponiéndose, encuentra su estado de ánimo, su carácter más tranquilo, encuentra paz, sino que directamente, como le dije, se van implementando, se va sembrando de una manera a través de una película. En las películas de ciencia ficción, hoy lo va a poder ver. Si usted escucha lo que dicen y lo que hablan, y uno está como que hoy estamos muy futuristas, y es como que no le da importancia a las cosas de Dios. No le da. Mire, la palabra de Dios nos enseña a temerle a Dios. A temerle en el sentido ¿de dónde me sacó Dios a mí? A mí Dios me sacó de una simple vida, era muy joven, pero sin embargo, Él me llamó en una edad muy joven en donde entendí que tanto yo como una persona adulta, como un niño que no conocía a Dios, estaba perdido por la palabra que dice: todos están destituidos de la gloria de Dios, hasta que Cristo viene a la vida de cada uno. El efecto que produce en cada persona es buscar algo que satisfaga las necesidades de salir de esos problemas de carácter, de salir de esas angustias profundas que le puede traer la economía, la política, la salud. Pero cuando conocemos a Cristo, uno dice, bueno, ahora oro por todo, pero no nos involucramos. Oramos, pero no nos involucramos. Por ejemplo, si uno está enfermo y lo tienen que operar, oramos a Dios. Como les dije, una de las filosofías en donde surge la medicina, hoy oramos y le damos gracias porque Dios permitió que de alguna manera nosotros alcancemos al menos controlar o contener o la sanidad completa de algunas enfermedades, y le damos gracias a Dios. Pero no es que pensamos que nosotros ahora, cada vez que me duelen cualquier cosita, corro al médico. Cada cosita estoy con el médico por cualquier cosa. O lo mismo con la economía. Hay momentos donde yo puedo estar bien, donde momentos que no lo estoy. Oramos por el trabajo, oramos para que Dios vaya proveyendo, porque la Biblia dice que Él sabe las necesidades que tenemos.
¿Cómo le voy a ir yo de una manera a reclamar a Dios? Porque yo sí estoy, Señor, ¿no ves que estoy con este problema tan grande? Sí, Él es Dios, ¿cómo no lo va a ver? Entonces yo no tengo esa reverencia ante Dios de decir, quizás no lo estoy pasando, hay situaciones y situaciones, como dije en una oportunidad, uno tiene su casa, tiene su auto, pero de pronto se quedó sin trabajo y está desesperado, porque cree que lo pierde todo. Y esa desesperación es dudar del amor y la misericordia de Dios. Yo vengo en reverencia y le digo, Señor, mi trabajo está en tus manos, los frutos de mi trabajo están en tus manos. Y si tengo deudas, mis deudas están en tus manos. Yo tengo que seguir trabajando de acuerdo a lo que yo sé. No es lo mismo una persona que es profesional a una persona que se hizo emprendedora de mirar y trabaja. Las situaciones son distintas, pero en las dos Dios conoce el corazón y la necesidad de cada uno. Pero además Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que disponernos a Él. Y lo que hacen estas filosofías es desviarnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es tan sutil, como dice aquí, que nosotros pensamos que Dios va a usar algunas cosas extras. Dice el versículo 9. Porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa? Que Él es Dios. Cristo es Dios. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay nada. Hay algunos que, y entiendo, sinceramente entiendo que de alguna manera, si hay una enfermedad, vamos a ser más considerados en un hijo. Entiendo que la desazón, la angustia es profunda. No voy a hablar de mí. En un hijo chiquito, yo tengo un nieto, bueno. La Biblia me dice que Él es cabeza de todo principado y potestad. Y de pronto yo en esa desesperación empiezo a decir cosas que no me dice. Él es Dios, Él es dueño de todo principado y potestad. No hay nada que se le resista a Él. Y yo me tengo que humillar, claro que me tengo que humillar. Porque lo que yo quiero, Señor, sánalo. Le estoy ordenando a Dios, Señor, te ruego que lo sanes. Soy sutil, pero lo estoy ordenando igual. Padre, mi hijo está en tus manos. Y tú sabes que Él es una parte de mi corazón. Quizás está mal delante tuyo porque mi corazón debería ser tu trono. Pero yo me humillo delante tuyo para que tú tengas misericordia. Que me des paz, que yo pueda seguir, Señor, como un hijo tuyo, como corresponde, orando, dándote gracias. Hay una reverencia delante de Dios, no hay una imposición. En Él, dice el versículo 11, también fuisteis circuncidados, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjese esta parte. Pablo habla de la circuncisión. Nosotros no vamos a ser circuncidados, porque en el antiguo pacto dice que el pueblo de Dios debe circuncidar a cada varón al 8º día. Eso terminó en la cruz del Calvario. Pero Pablo está haciendo un simbolismo
de que lo que hizo Cristo cuando fue circuncidado simbolizaba que nosotros, nuestra carnalidad, porque la circuncisión significa eso, es humillar al hombre del pueblo de Dios, en donde en su procreación solamente traía hombres y mujeres pecadoras. Pero la circuncisión en este pacto abrámico era necesario. Y nosotros, de alguna manera simbólica, dice nosotros, o sea, que lo que hizo Cristo es imputado en nosotros. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando usted y yo nos hemos bautizado, simbolizó esto, que hemos resucitado. Hemos sido hechos una nueva criatura. Y no significa que en nuestra esencia humana el pecado aún no esté. Significa que por la fe y en el poder de Dios, nosotros alcanzamos esta gracia y misericordia de ser reconocidos como hijos de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos los pecados. Por defecto, por decirle de alguna manera, que siempre los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, eran pecadores, porque ellos no se circuncidaban. El pueblo gentil que quería ser parte del pueblo de Dios, sea la edad que tuviera, tenía que circuncidarse. Está simbolizando, o sea, nosotros de alguna manera doble. El judío que se convertía a Cristo no era doblemente incircunciso porque él era circuncidado, pero al creer en Cristo ya no era su circuncisión, sino era la que Cristo se hizo, porque Él lo hizo en una condición sin pecado. Y entonces su justicia era imputada en la nueva persona que creía en este poder de Dios. Y nosotros, como gentiles, éramos doblemente incircuncisos, pero aún así, nuestros pecados dice que fueron... y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuevamente, mostrando que no hay fuerza demoníaca que se pueda sostener delante del Señor. Y yo no soy un intermediario en ese aspecto. A mí no me enseña a ser un intermediario en contra de ninguna fuerza demoníaca, sino que está hablando de Él nada más. El texto es claro, Él anuló el acta de nuestros pecados. Él quitó en medio clavándolo en la cruz. Él, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. Y hoy puedo tener temores. Somos humanos, como dice ese refrán. Pero mi temor no me va a llevar a creer que hay otras cosas fuera de Cristo para alcanzar. Pero Dios lo usa. Si usamos la medicina, ¿por qué no usamos la psicología? Porque usted va a terminar ignorando a Dios y haciendo toda su vida terapia. Y todo lo que Dios quiere hacer con usted, en formar y santificar, para esto fue enviado la persona del Espíritu Santo,
para poder servirle en las condiciones que Él quiere que le sirva. Usted va a estar con sus pensamientos alejados de Dios. Va a estar con sus convicciones en su corazón, que ya está. Y hasta el último día de que estemos respirando, siempre va a haber un clamor: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, porque un día quiero ver tu rostro. Por eso es que nosotros no podemos decir quién es salvo y quién no es salvo. En las predicaciones nosotros debemos obedecer. Sabemos que Dios elige, pero debemos obedecer porque Él dice su palabra: predicad el Evangelio. De las iglesias que de pronto no se conforman estrictamente con toda la palabra de Dios, sino que lo transforman y adecúan a lo contemporáneo. Bueno, ya lo hacían en aquella época, en aquel siglo. Y sin embargo, Pablo decía: mirad que nadie, búsquelo en la traducción de la Biblia de las Américas o búsquelo en un diccionario Strong, ese engañe, es esclavice. Eran lo que hacían los soldados romanos cuando conquistaban un pueblo: se llevaban a los hombres o mataban a algunos y se llevaban a las mujeres, a los niños, y ya no había manera de escaparse. Y nos muestra luego a Cristo, al Hijo de Dios, al que venció a todas las potestades habidas y por haber, al que anuló el acta que nos condenaba. ¿Cómo no voy a encontrar en Cristo la paz que yo necesito? ¿Por qué me voy a desesperar si hoy un gobierno no me agrada? Porque cuando me agradaba, hacía oídos sordos también de muchas cosas. Porque en este mundo nosotros estamos como peregrinos. El Señor nos llamó, hermanos. El Señor ha entregado su vida, pero ha vencido. El Señor está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, para que no aflojemos. Y no es porque a Él le falta poder para su oración, que envió al Espíritu Santo para que morara en nuestros corazones y que también el Espíritu Santo intercediera por nosotros. Lo envió para que formara nuestra vida, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá a Dios. Usted puede alcanzar toda la paz que usted quiera. Usted puede encontrar las satisfacciones que usted quiera, absolutamente. Llámele de la manera que usted quiera. Económicas, políticas, sociales, lo que sea. Pero si nuestro corazón no está fundado en la fe de aquel que murió y resucitó conforme a las Escrituras, y aquel que fue a buscar, a preparar un lugar para nosotros conforme a las Escrituras de Juan, que dice en Juan 14, no tenemos esperanza. Mi esperanza está en Cristo, porque Él es suficiente para mí. En mis angustias, en mis necesidades, en mis problemas económicos, en mis dichas económicas, en mi buena salud, en todo está Cristo siempre. Y le voy a glorificar a Él. No porque Él esté pendiente de que yo tenga un problema de salud y Él me tenga que sanar a mí. Él no tiene la obligación, hermano, Él es Dios. Yo no puedo decirle a Dios qué hacer. Lea Job, lea del capítulo 39 hasta el último capítulo en Job. Y ahí se va a dar cuenta la respuesta de Dios a nosotros los pecadores. Él es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y todos ellos se han propuesto para que nosotros podamos alcanzar esta salvación. ¿Sabe? Cristo muchas veces habló del infierno, más que de la salvación. Allí será el lloro y crujir de dientes. Allí será el lloro y crujir de dientes.
pero no entendemos. ¿Por qué? Porque nos dejamos seducir muy fácil. Amemos a Cristo con todo nuestro corazón, como dice su palabra, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y usted amará al resto, a toda su familia principalmente, y a su propio enemigo, porque es la obra de Dios, no es una filosofía que puede engañarlo. Hoy no hay carteles que dicen, hoy hay muchas cosas, como decían, todos hablan del celular siempre, y es verdad. Mis nietos le ponen un juguete lindo acá y el celular sonó, hace así, tuerce todo el cuerpito, es chiquito. No hace falta un adoctrinamiento. Cualquier cosa nos desvía de Dios y que el Señor nos ayude, porque Él es digno de ser adorado de todo corazón. Él es digno de ser adorado por toda nuestra vida. Él es digno de todo por nuestro pasar económico, por nuestra nación. Él es digno de todo. Siempre dando gracias en el nombre de Jesús, dice su palabra. Oremos. Padre, aquí estamos dándole gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, su amado Hijo, quien por su gracia y misericordia hemos alcanzado, Señor, esta potestad de ser hechos hijos suyos. Y nos ponemos en sus manos, Padre Santo, para que la obra del Espíritu Santo esté obrando en cada una de nuestras vidas y podamos ser una bendición a nuestras familias, a todas nuestras familias, hasta donde más podemos llegar con nuestras familias, Señor. Rogamos por ellos. Rogamos también por nuestros hermanos, a quien usted guarda siempre de todo mal, donde están. Rogamos por ellos, para que su palabra esté obrando en sus vidas también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.